Bueno, ya estamos en comunicación hasta Arvada, Colorado, con mi queridísimo doctor Héctor Frisby para la consulta cátedra de hoy. Desde luego el tema obligado es lo que pasó con el proceso de la vacuna que está en desarrollo por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que ayer le decíamos, pues si bien no podemos decir que es una buena noticia, pero tampoco se puede considerar esto un fracaso, es parte del proceso, justamente es lo esperado, digamos, decíamos ayer, de lo que se produce o arrojan justamente estas pruebas. Todos los medicamentos en general, ya nos lo ha platicado el doctor Frisby en anteriores clases que hemos tomado, todos los medicamentos tienen por lo general algún efecto y hay personas que sufren mayoritariamente esos efectos de una manera ahora sí que multiplicada, y lo que se trata de evaluar aquí justamente es el beneficio por encima de esos efectos que puedan tener sobre algunas personas. Es decir, cualquier medicamento puede afectar a alguna parte de la población y lo que se trata ahora de evaluar es qué porcentaje hay de beneficio sobre el perjuicio que pueda tener alguna vacuna como cualquier otro medicamento. ¿O me equivoco, mi doc? Buenos días. Buenos días a todos. No, Jorge, como lo comentábamos, incluso les mandé una tabla, no sé si Dani la vaya a poner. Sí, la tabla que les envié ayer. En el proceso se llama investigación y desarrollo farmacológico, así es como se conoce. En las etapas de la investigación y desarrollo farmacológico tenemos una tasa en la fase 3 de investigación farmacológica, tenemos una tasa de hasta el 58% de fallas, del 58% de error o de que sucedan este tipo de circunstancias como la que está sucediendo en este momento. En esa tabla que les mandé, en la primera parte de la tabla van a ver que está una comparación de la industria en general, y estamos hablando de la industria automotriz, de la industria de producción de energía, de la industria de desarrollo arquitectónico, de la industria petrolera. Todo está en esa columna en la que vemos qué es lo que sucede, qué porcentaje de falla tienen dependiendo del momento en el cual se encuentra. Y pueden ver ahí que en la siguiente columna hasta arriba dice Pharma Projects. Ok, son los proyectos farmacológicos. Ahí en los proyectos farmacológicos también estamos viendo que está dividido por una etapa en la cual se descubre qué es lo que se puede utilizar. Viene la fase preclínica o el desarrollo de la sustancia, se identifica qué es lo que se va a producir, que en este momento ya lo sabíamos porque es un virus, es un coronavirus, y ya sabemos más o menos qué estructuras virales se pueden utilizar. Eso se puede abreviar porque, como ven ahí, el tiempo de desarrollo es más o menos como de 4 años, ahí lo tienen, 4.03. Después viene la fase 1 que se lleva 1 año y medio, que viene ahí en 1.65, porque se hacen decimales, un año y medio. Después viene la fase 2, que es muy larga, que es cuando se empieza a implementar en especies superiores. Aquí ya sabemos que la sustancia que estamos utilizando es segura y se empieza a utilizar en un número restringido de especies superiores. Esto más o menos se lleva un poco más de 2 años y medio. Y después viene la fase 3, que ya es la fase clínica, en la cual se empieza a probar, y ahí van a ver que esto se lleva más o menos en un año, de 1 a 2 años se lleva la etapa. Todos estos tiempos, como ustedes han visto ahora, pues se han abreviado con esta vacuna por la urgencia, que yo creo que es más bien una urgencia mediática en gran parte que una urgencia de salud, porque hay otras maneras de contenerlo, y pues desafortunadamente la mayoría de la gente que se está enfermando y que está muriendo pues es gente que tiene comorbilidades, como ya lo habíamos platicado en conversaciones anteriores, y esta es una invitación muy importante a que la gente lleve estilos de vida más saludables. Esa sería la invitación en general. Si ustedes se fijan, después de ese cuadro donde dice 1.86, viene algo que dice 0.58, que incluso tiene una línea azul abajo que le puse. Eso significa que es el 58%
de la tasa de casos de investigación farmacológico son fallas. Fallan. Ahora, cuando falla una vacuna, un nuevo medicamento, no significa que es un fracaso. Lo que sucede es que se va a tomar la sustancia que se está experimentando, se va a analizar qué fue lo que sucedió, se puede modificar, que es lo que sucede en la mayoría de los casos, y se reinicia la fase 3. O sea, porque no se va a reiniciar en la fase 2. Es por eso que se llevan fases, porque no se va a regresar al principio de la fase 1. Se reinicia la fase 3 con una nueva sustancia, con una nueva fórmula, que ya no tiene lo que causó o desencadenó la reacción que originó que se suspendiera el protocolo. Como en este caso, lo que pasó es que hubo un daño neurológico. ¿Qué es lo que pasa en estos pacientes que hay un daño neurológico? Lo que sucede es que esto ya lo tenemos entendido y bien estudiado. Lo más frecuente es el fenómeno de Guillain-Barré. El fenómeno de Guillain-Barré no es otra cosa más que una parálisis ascendente, es decir, los pacientes empiezan a tener una lesión de la columna, de la espina dorsal, de la médula espinal, esos son todos sinónimos que utiliza la gente, empieza a tener un daño en los nervios y el paciente empieza a tener un daño motor, empieza a tener dificultad para mover las extremidades, primero mover los pies, empiezan a caminar de manera diferente, y esto es porque se ataca una capa que tienen los nervios que se llama mielina. Imagínense un cable de electricidad, y el cable de electricidad tiene como que una abertura cada distancia, vamos a decir, como ejemplo lo vamos a poner, cada 10 centímetros un cable de electricidad tiene una rotura, tiene una apertura. La señal eléctrica en las neuronas brinca de esa apertura a la siguiente. En esa porción en donde está una apertura y otra, está cubierto como un cable de electricidad por un aislamiento de una sustancia que se llama mielina. Lo que hace a veces la respuesta inmunológica en un paciente es que es tan agresiva que empieza a destruir esta vaina de protección del nervio de mielina y hace que las señales eléctricas viajen de manera desorganizada o no viajen, se queden estacionadas en un sitio, y eso hace que el paciente ya no transmita las señales nerviosas y se quede ahí parado, y eso es lo que causa la parálisis. Ahora, como si fuera un cortocircuito, ¿no, doctor? Exactamente, ya no sigue avanzando, entonces el paciente tiene una parálisis. Ahora, ¿esto lo causó la vacuna? En sentido estricto, no. Esto se llama reacción idiosincrática medicamentosa. Esto significa que esta persona reacciona de manera única y particular ante este estímulo, porque de esa manera su sistema inmunológico decide sobre reaccionar y destruir la vaina protectora del nervio, y ya no sigue traduciendo la información eléctrica. Esto no significa que la vacuna está causando algo, no es como otras sustancias, otros medicamentos que pueden estar en desarrollo y sí pueden tener este efecto. En este caso lo que sucede es que esta persona reaccionó de esa manera, y justamente para eso es la fase 3, y por eso se incluyen más personas, porque vamos a decir que encontramos que 20% de las personas tienen una reacción idiosincrática a la vacuna, y entonces, bueno, pues la vacuna es incompatible para ser usada a nivel global, porque, bueno, pues si la usamos, vamos a decir, en México, y se vacunan 100 millones de mexicanos, eso significa que 20 millones de mexicanos van a quedar con una parálisis, entonces no se utiliza porque los riesgos potenciales exceden los beneficios potenciales. Pero si encontramos que esta reacción idiosincrática se produce en 1 de cada 6 millones de personas a las que se les pone, entonces, bueno, pues vale la pena utilizarlo, y solamente hay que estar muy cuidadosos y hay que preguntarle a las personas si alguna vez han tenido dolor en las piernas o parálisis en las piernas o algún otro tipo de reacción asociada a la utilización de las vacunas. Un elemento que hay en las vacunas que no se ha podido eliminar porque no se ha encontrado un sustituto tan eficiente que ayude a la preservación de las vacunas es algo que se conoce como el timerosal. El timerosal es un preservador de las vacunas que está acompañado, que está relacionado con el mercurio. Y esto
causa reacciones. El mercurio es un metal y esto causa reacción en algunas pacientes. Entonces, en algunos pacientes. Entonces, esto hace que se le pregunte a los pacientes si ellos han tenido alguna reacción alérgica al timerosal, que es justamente la sustancia que mucha gente dice que como tiene mercurio, viaja al cerebro y causa daño neurológico y causa autismo, lo cual ya está demostrado que no es cierto. Pero esta es justamente la sustancia que la gente antivacunas utiliza como argumento. No hay ningún estudio científico que avale ese argumento que ellos utilizan, pero esa es la dinámica que siguen la utilización de las vacunas y el desarrollo y la investigación de las vacunas, y no es tan raro, se tiene que rectificar el protocolo. Y como te lo platicaba también, Jorge, a mí me parece muy, muy bueno que las personas como ahora estén involucradas. Yo creo que esta pandemia ha servido a nivel mundial para que la mayoría de la gente conozca cómo es el proceso de investigación y desarrollo, sepa cómo se lleva a cabo el desarrollo y la investigación de los medicamentos, de las vacunas, que sepa lo que es una pandemia, cómo se desarrolla, cómo se lleva a cabo, cómo se va moviendo, lo que hemos platicado aquí, cómo una pandemia más o menos se va manejando en relación a la estructura de salud y la estructura de un país en particular. Y la gente se ha involucrado más, ha entendido, la mayoría han entendido conceptos como el aplanamiento de la curva, cómo se maneja una pandemia. Una pandemia no se controla, una pandemia va a seguir avanzando, una pandemia no se puede detener, una pandemia no se puede frenar. Ya han visto ustedes, por ejemplo, el caso terrible de Japón, que decidieron poner a toda la gente en sus casas porque pensaron que iba a durar 2 meses, y ahora ya la gente está saliendo. Japón ahora ya está repuntando en los casos porque ya está teniendo una actividad social mayor. Entonces, esto ya sabemos cómo se va a comportar. El problema es que se hace un análisis económico-político en un análisis epidemiológico, y a veces pues esos dos no empatan y no caben, ¿no? Entonces es complejo. La salud pública no es tan sencilla, es compleja, y es importante que tengamos la capacidad de identificar qué es lo que podemos hacer mejor como individuos que practicamos salud, como personas que nos dedicamos a estudiar salud pública y como autoridades de salud en todos los países, en todo el mundo, ¿no? Así es, doctor. Luego entonces, bueno, decíamos con respecto a la vacuna, parece ser que de alguna manera sí está relacionado el tema, la reacción, ¿no? Porque todavía faltaba determinarse si la persona que había presentado esta reacción había recibido la vacuna o era uno de los placebos que se tenían. Al parecer, ya una vez que se determine esto, se podrá retomar o continuar con los protocolos, y esto representará probablemente un retraso de algunas semanas o quizá un par de meses, se especulaba por ahí, doctor, en que se tenga ya finalmente una conclusión del estudio clínico de esta vacuna, doctor. O sea, retrasaría el tiempo. Lo más frecuente, Jorge, lo más frecuente es que las reacciones, y déjenme platicarle, por ejemplo, aquí podemos aprovechar para platicar un poco de los medicamentos genéricos. Es muy frecuente que las reacciones secundarias o reacciones adversas que no alérgicas a los medicamentos estén relacionadas con algo que se llama el excipiente. El excipiente es donde se pone el medicamento. Vamos a decir que ustedes toman una medicina para la presión, vamos a decir que toman metoprolol para la presión. Si ustedes ponen en una báscula una tableta de metoprolol, esa tableta de metoprolol no pesa 100 miligramos. Si la pesan, no pesa 100 miligramos. Esa tableta pesa 4 gramos. La pasta, la sustancia en la que se diluyeron los 100 miligramos de metoprolol para hacer una tableta, es el excipiente. Hay excipientes de muy alta calidad con muy poco valor alergénico que se utilizan y son muy caros, pero hay unos que son muy baratos. Entonces, los medicamentos genéricos habitualmente lo que hacen es que compran excipientes muy baratos, y es por eso que tienen efectos secundarios en los pacientes. Causan agruras, causan náusea, arde un poco el estómago, pueden tener cualquier otro efecto secundario, el que se les ocurra.
Y eso es porque los medicamentos son más baratos, porque el excipiente, que es la mayoría de lo que constituye una tableta o una cápsula o una vacuna o una inyección, es muy barato, no es de tan buena calidad. Y la industria farmacéutica, los proveedores de la industria farmacéutica saben la importancia del excipiente, es decir, en dónde se diluye el medicamento, y entonces por eso lo encarecen mucho, y es por eso que los excipientes poco alergénicos de muy alta calidad son muy caros, y es por eso que una medicina de marca, como lo dice la gente, es mucho más cara que una medicina genérica, porque muchas veces no es tan caro producir la vacuna, o no es tan caro producir el medicamento. Lo que es caro es el excipiente. Si ustedes toman una caja, ahorita que nos están escuchando, si toman una caja del medicamento que están tomando, van a ver que en la parte de atrás de la caja dice, vamos a poner el ejemplo, metoprolol 100 miligramos, y luego al final dice CBP, las letras, C de casa, B de bueno, B de Pedro. Eso significa con bastante para. Y después dice una cápsula, eso es el excipiente que se utiliza para hacer con bastante para formar una tableta. Entonces son 100 miligramos del medicamento que se mezclan con un excipiente, y muchas veces ese excipiente es el que está causando la reacción alérgica o el efecto secundario. Es por eso que es muy importante que cuando se presenta un efecto secundario se detenga el estudio, se vea cada una de las sustancias que se están utilizando, además de la vacuna, o sea, además de las fracciones de adenovirus, que son los que se están utilizando en la vacuna de AstraZeneca, ver qué excipientes estamos utilizando y probar probablemente cada uno de esos excipientes en un grupo de personas, a ver qué efecto tienen y a ver si uno de esos causa una reacción. Y ya que descartamos qué fue lo que sucedió, entonces lo sacamos y volvemos a integrar el estudio. Entonces fíjense, lo más probable es que la combinación de adenovirus y todo esto no sea lo que esté causando el efecto. Es probable, probablemente sí. Y vamos a ver investigación. Probablemente la reacción inmunológica exacerbada dañando el sistema neurológico sí está relacionada con las fracciones virales de adenovirus, que son 2 que se están utilizando en el caso de la vacuna de AstraZeneca. Probablemente sí, pero probablemente no. Tenemos que entenderlo después de que se haga todo el análisis. Así es, doctor. Y como decías, con esto de la idiosincrasia, pues hay que considerar que ha sido un solo caso que se está presentando. Pero no sabemos cuál ha sido el total de casos que están en fase 3. Yo no sé, no he leído que en algún lugar digan cuál ha sido el número general de todos los pacientes que se han utilizado, que se han estudiado en la fase 3 específicamente de esta vacuna. Solo así podremos sacar cuál es la frecuencia, cuál es la tasa de frecuencia. Si nos dicen, ¿sabes qué? Lo habíamos probado en 4,000 personas y una presentó parálisis, pues yo sí me pondría a temblar, porque si va a ser una de cada 4,000, pues pues va a estar muy feo el panorama. Exacto. Entonces, mira, aquí pone Rolando, es como una limonada, el excipiente es el limón. No, el limón sería la medicina, el excipiente es el agua y el azúcar. Y entonces si utilizas azúcar de caña o utilizas alta fructosa, el efecto va a ser completamente diferente. Entonces va a decir, no me gusta el agua de limón. ¿Por qué? Porque el limón sabe feo. No, es porque si utilizaste agua de no purificada, agua no limpia o agua aspartamé o cualquier otra cosa, utilizaste, ¿no? Cualquier otra cosa. Esos serían los excipientes. Muy bueno el ejemplo que está poniendo Rolando. En una limonada tú estás buscando agua de limón. Ok, es de limón, pero es muy importante qué agua utilizaste, qué endulzante utilizaste, con qué pala le moviste, porque probablemente metiste la pala a la cazuela del pozole y luego la pasaste acá, entonces el agua de limón ya te sabe a cebolla. Entonces es muy importante. La idiosincrasia, Rolando, idiosincrasia medicamentosa se llama porque la palabra idiosincrasia, su etimología quiere decir que es una reacción única,
La idiosincrasia es unicidad, es una capacidad única de un individuo. No tiene nada que ver con ignorancia, no. La idiosincrasia medicamentosa o idiosincrasia inmunológica es una respuesta única de ese individuo a una sustancia general. No tiene nada que ver con el término social. Así es, doctor, como nos has dicho, cada organismo es distinto, cada organismo puede reaccionar diferente a cada medicamento y por eso los tratamientos son específicos para cada caso, ¿no? Como se ha referido, hay medicamentos que ya incluso estando en el mercado comprueban que han tenido algunos otros efectos en ciertas porciones de la población, ¿no? Por sus características o por su propio ADN, y entonces es cuando se analizan, incluso se retiran del mercado, ¿no? Esos mismos, en el pasado reciente recuerdo que hablábamos de ese tema, ¿no? Por ejemplo, doctor. Exactamente. Y por ejemplo, en el caso de los excipientes que platicábamos, son personas que, por ejemplo, les dan el medicamento, y es curioso porque a veces los pacientes tienen reacción idiosincrática al excipiente del medicamento de marca. Entonces hay veces que el paciente reacciona de manera muy le duele la cabeza cuando se toma la pastilla cara, y cuando se toma la pastilla barata genérica de la farmacia del doctor gordito que baila afuera, ese sí le cae bien y le controla la presión, y de acá no le cae bien y no le controla la presión y le duele la cabeza, y es lo mismo, los dos son metoprolol, pero tiene un excipiente diferente, pero entonces decide tomar la otra, la que no le causa efecto. Entonces el terreno de la farmacología es fascinante, ¿no? Es muy interesante, y les repito, a mí me da muchísimo gusto que la gente se involucre, porque eso nos obliga a las personas que nos dedicamos a dar servicios de salud a estar bien preparados y a dar respuestas respetuosas, serias y bien fundamentadas. Así es, mi doc. De eso se trata, de que entendamos los temas a profundidad, basados justamente en información científica, en los datos duros, ¿no? Para que tengamos siempre la mejor decisión. Bueno, la vacuna de la influenza, la de la temporada, me parece que es a partir del mes de octubre, ¿no? Cuando comienza. En algunos lugares está en la segunda semana de septiembre. Con todo gusto, Rolando, te la pongo gratis. Yo ya la tengo en la clínica. Si gustas venir. Ya la empezamos a poner hace 2 semanas en la clínica, por acá, para que no vaya a haber una sindemia en nuestros pacientes que coincidan con COVID e influenza. Pero sí, habitualmente en la mayoría de las partes del mundo está a disposición a partir del día 20 de septiembre, que es cuando se empieza a aplicar. ¿Por qué? Porque, acuérdense de esto, se ponen la vacuna hoy y no están protegidos contra influenza hasta 5 o 6 semanas después. La vacuna su cuerpo no va a generar la respuesta inmunológica suficiente inmediata para protegerlos de influenza en 5 semanas. Entonces, si la temporada de influenza empieza en octubre, a finales de octubre, al 15 o 20 de septiembre es el momento inicial para empezar a utilizarlo. El pico de influenza en el mundo es habitualmente a finales de diciembre o en enero. Es por eso que se recomienda que la mayoría de la gente se vacune en octubre, porque si se vacunan en octubre, las 5 o 6 semanas van a ser a finales de noviembre, y entonces van a estar protegidos para el pico más alto de influenza, que es en diciembre o enero. Si no, vamos a ver una cantidad muy importante de casos de sindemia en pacientes que van a tener influenza y van a tener coronavirus. Y desafortunadamente la gente va a ir en diciembre, la última semana de diciembre, a querer vacunarse, porque van a empezar a ver que se presenta un pico, no solo en México, se va a presentar en todo el mundo. Se va a presentar un pico a finales de diciembre y la gente va a querer irse a vacunar, y como les va a dar coronavirus e influenza, van a decir, es que la vacuna salió mala. No, lo que sucede es que se tarda de 5 a 6 semanas para generar la
capacidad inmunológica para defenderlos contra la influenza. Así es, doctor. Justamente ayer hablábamos de eso, anuncio de AstraZeneca, que me parece a mí, además de lo más responsable, ¿no? Que se haya hecho el anuncio y la admisión justamente de dónde va el estudio, ha servido a los antivacunas, ¿no? Para decir, ya ven, las vacunas causan esto y el otro y aquello, cuando pues es un proceso natural que las personas deben saber y conocer, ¿no? Qué es lo que se está haciendo en el desarrollo de estos medicamentos que, como decíamos, son cosas que están previstas, ¿no? Están previstas que sucedan, tienen que suceder para justamente tener al final del día los mejores resultados. Eso es lo que se ve con las fases que se han hecho, pues, además a través de la historia, ¿no? Son procesos que se han construido justamente en base a la experiencia en el desarrollo de los medicamentos y de las vacunas a través del desarrollo de la farmacología, ¿no, doctor? Pues son filtros que se han tratado de poner para evitar la utilización de sustancias o de medicamentos que no tienen ninguna utilidad práctica. Son filtros que se han puesto, y en esto tenemos que ser también quienes nos dedicamos a la ciencia. Tenemos que ser muy honestos y probablemente aceptar que probablemente, como hay algunas capacidades curativas más allá de la ciencia médica, pero que no se han sometido a este proceso de estudio porque es caro, es complicado, sería muy difícil hacer estudios por ejemplo, en medicina tradicional, es muy complicado, a veces no hay el ánimo, no hay la disposición, no hay el interés económico, en fin, son diferentes factores. Entonces es muy probable que haya otras sustancias, que haya otros remedios, que haya otras curaciones, pero como no se han sometido al método científico, pues no son aceptadas desde la perspectiva de quienes nos dedicamos a la ciencia, pero sí debemos dejar abierta la posibilidad de que haya, por ejemplo, en herbolaria, cuestiones que sirvan, pero que no han sido sometidas a estudios científicos aleatorizados, doble ciego, como debe de ser un estudio, pero sí debemos de tener la mente abierta, ¿no? Entonces es muy importante ser muy rigurosos, ser muy estrictos, respetar las fases de la investigación y desarrollo. Sin embargo, nunca debemos de ser soberbios y decir que solamente la ciencia como nosotros la concebimos es la única opción. Yo creo que hay muchas otras opciones y hay muchas otras posibilidades, pero tenemos que ir alcanzando conocimiento en base a hacer estudios mucho más organizados, ¿no? Pues ahí está, querido, como siempre, información de primerísima para todos ustedes. Esta es la información que hay que compartir, que hay que difundir justamente con ayuda de los especialistas para tener claridad sobre estos asuntos que son de mucho interés y que desde luego nos afectan, ¿no? Y ya estaba viendo ahí que compartías imágenes pues ya de paisajes muy invernales allá por tu rumbo. ¿No? Casi siempre pasa eso en esta época, casi siempre pasa eso en septiembre. Te dan un adelantito, ¿no? Hay una nevada un adelantito muy fuerte, hay un momento de mucho frío, que incluso es cuando vienen a las casas y le inyectan aire a los sistemas de riego de los jardines para vaciarlos de agua para que no se vayan a explotar las tuberías cuando ya de verdad venga el frío. Pero ya este fin de semana vamos a estar a 80, 87 otra vez de Fahrenheit. Vamos a estar como a 31, 32 otra vez de temperatura, pero siempre pasa eso, y a partir de ahí lo bonito es que se empiezan a poner los árboles amarillos, anaranjados, y allí ya se empieza a poner muy bonito el otoño y ya nos preparamos. Pero no, eso no significa que ya va a empezar a haber nieve desde ahorita, pero sí, siempre pasa eso todos los años, hay como que una crisis, y a mí me pareció bastante bueno en esta ocasión en particular, porque estábamos teniendo muchos incendios aquí en las montañas, porque había hecho mucho calor. Está terrible. Uh-huh. Y entonces pues cayó la nieve y se apagaron todos los incendios, ¿no? Maravilloso, qué bueno, mi doc. Pues te mandamos como siempre un abrazo y nuestro agradecimiento por esta participación tan valiosa aquí en Disyuntiva. Que tengas un excelente fin de semana, mi doc, y nos vemos la próxima. Igualmente, que estén bien, hasta luego. Hasta luego, mi doc, doctor
Héctor Frisby, la consulta de hoy. Hagamos una pausa, continuamos.